Bueno, esto es lo que voy a hablar el día de hoy. ¿Cuántos han estado ya en las leyes del reino? Ya he predicado 2 veces, esta es la tercera. Si tú no has podido ver o no has podido venir, te recomiendo que vayas al web y puedas verlas, la serie que estoy dando sobre las leyes del reino. Amén. ¿Cuántos han estado la anterior semana? Entonces, muchos hemos hablado, siervos, que en las leyes espirituales, Dios ha puesto leyes espirituales como hay leyes terrenales. Amén. Y eso he estado hablando la anterior semana, justamente cómo esas leyes nos pueden ser usadas en nuestra contra o en nuestro favor. A veces tú estás caminando en leyes que no pueden funcionar a tu favor y no sabes por qué. Entonces, algo que nosotros vamos a aprender justamente el día de en estas prédicas, para que cada uno de ustedes pueda entender y decir, oh, wow, tengo que aprender a caminar en estas leyes. Amén. ¿Cuántos quieren realmente que todas las bendiciones de Dios podamos tener en nuestra vida? No, ese es el propósito de Dios, justamente que nosotros tengamos toda la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Hemos hablado en el reino de Dios hay un rey, hay cosas sujetas, y también el reino de Dios trabaja ¿con qué? Con leyes espirituales. Amén. Hemos hablado que hay pactos, hay principios, hay promesas y hay proclamaciones en el reino de Dios. Hemos hablado justamente como ahorita los pactos. Dios cuando dice algo, Él lo cumple. ¿Me entiendes? Él lo va a cumplir. Los principios que hemos hablado, ¿no? Y las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen que sus promesas de Dios son sí y amén? ¿No? Entonces, cuando tú estás montado o puesto sobre una promesa, pero esa promesa no se está manifestando lo que dice la promesa en tu vida, puede ser que tú tienes que activar una ley o estás siendo en una ley equivocada. Amén. Entonces, este tiempo es de reflexión. Oh, wow, man, no me había dado cuenta. Muchas veces actuamos, no es porque no quieres actuar, ¿me entiendes? Sino que muchas veces no entiendes y no sabemos. Para eso es la iglesia, para poder enseñarte y poderte explicar cuál es el beneficio que tú puedas entrar en estas leyes espirituales. Hemos hablado en Mateo, ese es nuestro tema principal, Mateo 6:33, que dice, buscar justicia, están añadidas, ¿no? ¿Qué dice? Todas las cosas, ¿ok? Todas las cosas que tú necesitas para esta vida ya han sido hechas, ya está añadido, pero la responsabilidad de la iglesia es subirse a esas leyes para que esa añadidura, cualquier cosa que tú necesites, se manifieste en tu vida. Amén. Entonces vemos, he hablado la anterior semana, la ley del principio. Un principio, ¿qué es un principio? Es una revelación o declaración que explica cómo las leyes del reino afectan o cómo afecta al hombre. Amén. Ese es un principio. Ahora, por ejemplo, acá en Mateo podemos ver un principio muy claro ahí. Nos está hablando de decir, primero buscar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Primero buscar. Primero tiene que ser las cosas de Dios que todas las cosas del mundo. Entonces, cuando tú pones ese principio, su promesa de Dios se va a cumplir en tu vida, que te va a decir todo lo que demás que necesites, yo lo voy a cumplir. Porque tú estás haciendo y estás cumpliendo esta palabra. Ese es un principio. Entonces, el principio solamente va a actuar de acuerdo a lo que tú hagas. Tú puedes decir, amén, lo sé ese principio, pastor, pero si tú no buscas el reino de Dios primero, no, siempre tiene que ser una categoría que tiene que haber, primero tiene que haber Dios en tu vida. Amén. Después la familia. Tercero, ¿qué? La iglesia. Porque hay muchos que dicen, no, tercero es el trabajo, pastor. ¿No? Muchos, no, pastor, tercero es el trabajo porque tengo que comer y camán, ¿no? Entonces, cuarto, ponemos la iglesia. Entonces ya no estamos, porque cuando tú pones Dios, la familia, y pones tercero la iglesia, y Dios estás poniéndote en la palabra, en esta ley para que actúe a tu favor.
Amén. Ahora no quiere decir poner la iglesia primero y descuidar lo otro, no. Tú vas a ser sabio, Dios te va a dar la sabiduría para que puedas cumplir, no descuidar a tu familia, no descuidar tu trabajo, pero puedas estar en la iglesia trabajando, sirviendo, recibiendo la revelación que tú necesitas para cambiar nuestro entendimiento. Amén. Yo he hablado la otra vez que muchas veces, hermanos, yo en todo mi tiempo cristiano, ¿me entiendes? Lo único que me decían era que yo tengo que crecer espiritualmente. Amén. Porque muchos van a muchas iglesias y ese es el... Hey, espiritualmente tienes que crecer. Oh, estás mal espiritualmente. ¿Cuántos han oído eso? ¿No? Estás mal espiritualmente, tienes que crecer. ¿Qué está mal con tu espíritu? Y todos al espíritu y al espíritu. Entonces uno trata de hacer cosas, leer y decir mi espíritu, mi espíritu. Y no cambia nada. Porque el problema, ¿dónde está? No está en tu espíritu, está en tu alma. Amén. El problema que tú tienes no está en tu espíritu, está en tu alma. Si a mí me hubieran predicado esa palabra hace años, me hubiera evitado tanto chenco, tanto problema, tanta situación. Chenco, problemas. ¿No? Porque yo quería que mi espíritu, pero mi mente no cambiaba. ¿Cuántos sufren eso? Porque el enfoque tiene que ser acá. El chenco, ¿no? Todos tenemos el problema en nuestra mente, porque cuando tú has nacido a este mundo, donde tú has nacido te ha formado, este mundo te ha formado, es como una computadora, en el disco duro hay cosas que tú quieres dejar y no puedes. ¿Cuántos luchan con eso? Todos los días, hasta el día de hoy tenemos que seguir luchando con nuestra mente. Pero el Espíritu está listo para hacer la voluntad de Dios. Si yo hubiera entendido eso, ¿me entiendes? Si me hubiera preocupado de renovar con la palabra mi mente, grandes cosas podemos lograr para Dios. Por eso yo no me voy a cansar de decir, renueva tu cabeza, tu mente, tus emociones, todo lo que tenemos acá. Amén. En tu espíritu, siervo, dice la palabra, no es que yo me invento, lee, dice, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ¿dónde vive? En mí, no es otro. Ese espíritu está listo, men, para que cuando tú renueves tu cococho, ¿no? El Espíritu comience a tomar autoridad y comience a hacer las obras que Cristo ha hecho. Y mayores, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces queremos hacer mayores obras, pero le damos al Espíritu, me voy a crecer en el Espíritu. Y el Espíritu dice, ay, cabezón, camán, renueva tu mente. Mientras tú no renueves, tú no puedes, el Espíritu Santo no puede tomar control de tu mente. No va a poder, de tus emociones. Porque el único que controla eso eres tú. Vámonos a Génesis, no lo voy a leer todo, pero quiero comenzar a poner este principio. Ahora, esta ley del día de hoy que vamos a hablar se llama la ley del Génesis. Amén. Ley del Génesis. Y vamos a irnos a Génesis 1, 21, 28. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que en las aguas produjeron según su ¿qué? Género. Dile al de al lado, género. Porque el día vamos a hablar mucho del género. Y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificar y multiplicar y llenar las aguas en los mares y multiplicar las aves. Ok, me voy a ir al 24. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su ¿qué? Género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. En el 25, y después dice, e hizo Dios a animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio que Dios era bueno. Amén. Ahí vemos que todo fue creado conforme a su género. Si era un perrito, de ese perrito su género, ¿qué va a salir? Perritos. Amén.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, o en otra cosa, al género de Dios. Nosotros hemos sido que ahora pertenecemos al género de Dios. Cuando te digan que tú vienes del mono, dile, I'm sorry, serás tú, pero yo vengo de Dios, soy a la imagen creada de Dios, ¿no? Porque hay muchos que creen que vienen del mono. Sorry, hermano, tu cara lo dice, pero yo soy un hijo de Dios. I'm sorry, pero yo soy un hijo, soy creado a la imagen de mi Padre. Amén. Entonces dice, conforme a nuestra imagen, semejanza, y señoré en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice que tú tienes autoridad sobre todo animal. He hablado la anterior semana, ¿cuántos tienen autoridad sobre todo animal? Lo voy a demostrar ahorita. Y que y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar, llenar toda la tierra y sojuzgarla y señorarla. Otra vuelta, tú tienes la autoridad sobre toda esta tierra. En los peces del mar, en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¡Wow! Ese es el propósito de Dios, que nosotros tenemos la autoridad sobre todo. Ahora, ¿qué significa Génesis? Amén. Es el origen o creación de una cosa. Amén. Todo en esta tierra tiene su génesis. Y eso me voy a enfocar el día de hoy. Todo lo que tú hagas en un principio es un génesis. Ese génesis puede ser para la bendición o puede ser para la maldición. Que no te vaya bien. Y eso es lo que yo voy a explicar. Es un conjunto de fenómenos y factores que intervienen al producirse algo. Ese es el génesis. Entonces acá en esta promesa, Dios nos habla que, dice, uno, nos ha dado identidad. ¿Cuántos tienen ahora identidad? Somos a la imagen de Él, dice la palabra de Dios. Amén. Y dice, yo los he bendecido. Somos hijos bendecidos, gloria a Dios. Y tenemos la autoridad. Y tenemos un propósito. ¿No? Y ahí lo podemos ver esas cuatro cosas en el 28. Y Dios bendijo. Ahí está la bendición de Dios. ¿No? Hemos sido creados a su imagen. Ahí está la identidad que tenemos con Dios. Y dice que tenemos que señorar, tenemos que la autoridad de Dios. Y también tenemos el plan de Dios. Amén. Pero ¿qué sucedió cuando vino Adán? Dios dijo al hombre, tú tienes todo esto, tienes una identidad, tienes una bendición, eres bendecido, tienes la autoridad y tienes un propósito. Pero Adán pecó. En el momento que él pecó, se desconectó. El momento cuando fue echado, dice que él ya perdió su identidad. ¿No? Ya no era un hombre bendecido, ya no tuvo autoridad. Por eso tienes miedo al ratón. ¿Ah? A la araña. ¿Cuántos tienen miedo al ratón? Levante su mano. Hoy día vas a ser libre. Hoy día van a ser libres del ratón. ¿Cuántos tienen? ¿Qué creen que hay aquí adentro? ¿Cuántos tienen miedo al ratón? ¿Cuántos creen que Dios te ha dado autoridad sobre lo que hay aquí adentro? Dice, si tú tienes miedo al ratón, vencer el miedo es venir y abrir esta caja. Necesito un voluntario que tenga miedo al ratón. Ya no hay, ¿no? Come on. Voy a abrir.
Tú no tienes miedo al ratón, no. ¿Ve? Ya la pastora ha sido libre acá. Que se me escape. Agarrámoslo de acá, que se me escape. Ay. ¿Quién tiene miedo al ratón? Hermana, ¿quiere? ¿Usted tiene miedo? ¿Quién tiene miedo al ratón? Vencer justamente tu temor, dice la palabra que nosotros no tenemos temor. ¿Le tiene miedo? Mucho. A ver. Miren lo que va a pasar. ¿Es un ratón? ¿Qué fuera si fuera un ratón? Quizás, ¿no? Porque muchas veces, hermanos, si yo puedo decir esto es mucho, ay, el ratón ya está, ¿no? Yo quería tener un ratón y soltarlo acá a ver cómo la iglesia, ¡guau! Dije, mejor no hago porque me puedo meter en problemas. Pero, hermanos, Dios nos ha dado la autoridad sobre un ratón, sobre lo que sea. Pero cuando hemos pecado, dice la palabra, el temor se ha apoderado, ¿no? Vemos que Adán tuvo temor, ¿no? Y ahora, ¿es ok? Si hay temor, pero tienes que vencer. No puedes dejar que el temor de un ratón, una cosita pequeña, te domine, ¿no? Hay gente que ven un ratón, pero saltan, gritan, hacen un relato, ¿no? O una araña, como he contado con mi mamá. Entonces, no, hermanos, Dios quiere que nosotros justamente tengamos la autoridad sobre todo. Amén. Hemos sido creados a su imagen. Pero vemos, hermanos, que cuando Adán pecó, ahí se creó un génesis del pecado, que hasta ahora lo estamos sufriendo en este mundo, ¿no? Vemos que él perdió su autoridad, su identidad ante Dios, ya no tiene esa relación con Dios. Ahora él ha tratado de cumplir el propósito, pero lo ha cumplido el propósito con su propia fuerza. Amén. Pero Dios no nos ha querido dejar así. Decir, ok, bueno, ahora se entienden, ha pasado muchos años, pero Dios ha dicho, no, ustedes van a volver a ejercer esa autoridad. Amén. ¿Por qué creen que Cristo ha venido? Para devolver la autoridad a su iglesia. Amén. Por eso dicen otros, es nuestro segundo Adán. Él vino para restituir la autoridad a la iglesia. Entonces, cuando tú aceptas a Jesucristo, dice la palabra que eres una nueva creación. Ahí viene un nuevo Génesis, nace de nuevo. ¿Tú no lo ves? Un nuevo Génesis que no tiene pecado. Es el Espíritu Santo que comienza, dice, entra y mora en ti sin pecado. Un Génesis puro que nace dentro de ti. Que con ese Génesis tú tienes la autoridad, tienes la identidad, porque ahora, rompiéndose el velo cuando Cristo ha muerto, tú vuelves a tener esa relación íntima con Dios. Vuelves a tener la autoridad. La bendición de Dios, gracias a lo que Cristo ha hecho, ahora es tuya. Estamos bien en esas tres cosas, amén. Pero en lo que falla la iglesia, teniendo esas tres cosas, es en cumplir el propósito de Dios. La iglesia está desenfocada y no pueden cumplir el propósito de Dios teniendo las otras tres cosas. ¿Por qué la iglesia está desenfocada? Porque primero están buscando las añadiduras que el reino de Dios. Este país nos consume y nos vuelve lastimosamente a que nosotros busquemos las añadiduras. Pero para que esto cambie, no va a cambiar las cosas así por así. Tiene que haber un renovamiento donde en nuestro entendimiento. Amén. Tenemos que ver, hermanos, que nosotros vivimos, dice, por gracia, ¿no? En la gracia, dice que tú ya tienes todo para ser alguien victorioso. Todo completamente. Pero la gracia de Dios no se va a manifestar sin que tú no hagas nada. Si fueras solamente vamos a vivir por la gracia,
todos seríamos iguales. Todos seríamos sanos, todos seríamos bendecidos, todos tendríamos que caminar igualitos si la gracia funcionara como tuviera que funcionar en la iglesia. Pero ¿por qué no funciona así? En otros se manifiesta y en otros no. ¿Por qué? Porque muchas veces somos oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. La palabra va a funcionar en tu vida, siervo, mientras tú actúes esa palabra, la pongas en práctica, hagas el principio que he hablado la anterior semana. Entonces, cuando tú comienzas a ser un oidor, pero no solamente un oidor, sino decir, he oído esta palabra, me parece difícil, pero cuando tú logras hacerlo, algo va a cambiar en tu vida, en todas las áreas, ¿no? Por eso dice, no solamente oigas. Muchos son oidores, pero no somos hacedores. Esta semana he recibido 2 muy buenos mensajes, gloria a Dios. Pastor, qué buena la palabra, amén, está buena, pero ahora hazla. Nada más quiero. ¿Me entiendes? Lo que yo me preparo toda la semana, que Dios me entiende, lo único, mi propósito, no solamente es dar un mensaje, ¡wow! ¡Qué mensaje! No, yo quiero que tú te vayas y que la palabra que has oído el día de hoy la pongas en práctica, porque cuando la pones, usas ese principio, algo va a comenzar a trabajar en tu vida. Nada más ese es el propósito. Colosenses 1 al 10, Colosenses 1, 9 a 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acá vemos Pablo en Efesios, ¿me entiende? Él siempre hablando al pueblo, ¿qué hizo? Siempre tomaba un tiempo para orar por ellos, ¿no? Y aquí su oración de él dice, que seas lleno del conocimiento de la voluntad y la sabiduría y inteligencia. ¿Cuántos necesitan sabiduría y inteligencia? ¿Ah? Para que andéis como es digno, agradándole en todo, dice al Señor. O sea, cuando tú tienes, hermanos, el conocimiento y la sabiduría y la inteligencia de Dios, tu vida va a ser que tú le agrades a Dios. Nuestra meta, hermanos, muchos decimos, yo lo amo a Dios y este año quiero amarlo más y que Dios me ame más y que tenga esa relación. ¿Me entiendes? Tú tienes que entender que sí puede ser una buena meta, pero ese no es el propósito. Hagas lo que hagas, dice la palabra, Dios te ama. Pero lo que Dios quiere acá, que tú crezcas en el conocimiento de Dios. Que tú tengas la sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que tú le agrades en todo a Dios, dice. Hay diferentes versículos que habla que a Dios hay que agradarlo. Amén. Amén. A Dios le gusta que le agrades. La palabra nos habla que Jesús mismo tuvo que crecer, que dice, en sabiduría y en estatura. Él era Dios, pero Él tuvo que tener, ¿me entienden? Porque muchos dicen, era Dios desde chiquitito y han hecho películas que desde chiquitito hacían. ¿Dónde está eso? Se inventan. Entonces no diría que Él tenía que crecer, Él tenía que tener esa relación con su Padre. Saber, crecer en sabiduría, en discernimiento, para empezar el ministerio. Si Cristo lo ha hecho, ¿cuánto más nosotros? Amén. Entonces tenemos que entender, siervos, que Dios quiere que nosotros podamos complacerlo a Él, que se agrade en todo de nosotros. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. ¿Cuánto tú te sientes feliz cuando tu hijo te agrada? ¿Sí o no? Te sientes, mi hijo me hace caso. Me agradan las cosas que hace. Pero ¿cómo te sientes cuando te desagrada? ¿Ya no lo amas? ¿Ya dejas de amarlo menos? ¿O le dices, ya no te amo?
Cada vez que me desagradas, un poquito menos te amo. El amor de padre no va a cambiar porque me desagrade o no me desagrade. ¿Me entiendes? Mi hijo, pero cuando él no está haciendo las cosas que tiene que hacer como Dios, a él no le agrada. ¿Por qué no le agrada? Porque sabe que si tú sigues caminando en ese rumbo, te va a causar problemas para tu vida. ¿No? Y después cuando te metas en el rollo, en el problema, ahí tiene que venir tu daddy para sacarte. Ese es nuestro Padre amado. Entonces nuestro propósito es agradarlo a Dios. ¿Y cómo lo voy a agradar? Justamente en la renovación, creciendo en el discernimiento, en el amor, en todas las cosas que Dios tiene, en el conocimiento, en la sabiduría, en la inteligencia. ¿Me entiendes? ¿Eres falta de sabiduría? Dice, ¿qué tienes que hacer? Ya, Santiago habla, pídela. Porque para cada decisión necesitas sabiduría. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a decir? Porque a veces las emociones, viene esto y ni preguntas, ni pides sabiduría y ¡pum! Te metiste. Y después, ¿qué pasó Dios acá? Well, no me preguntaste. Yo quiero guiarte. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros se tiene que reproducir de acuerdo a nuestra clase. Amén. Entonces, como he dicho, el hombre se va a seguir reproduciendo hombre. Amén. ¿No? Entonces ha sido creado así, porque cuando uno comienza, y la anterior semana he hablado un poco, ¿me entiendes? De por qué esta tierra está así, ¿no? Porque todo está siendo creado en un génesis, y lamentablemente en el mundo el génesis se está reproduciendo en pecado. Cada cosa, cada obra, cada cosa que hace el hombre se sigue reproduciendo ¿en qué? En pecado, ¿no? Hemos hablado justamente, y eso quiero aclarar un poquito, por ejemplo en la comunidad homosexual, su naturaleza de ellos no es ser mujer, es ser hombre, pero algo ha causado en ese hombre, ¿me entiende? Que su género, él ya no se vea como hombre. Hay algo que ha impactado, algo que ha lastimado. Ahora nuestra responsabilidad a ellos es amarlos. Si viene alguien homosexual, lo tenemos que amar. Pero el problema es no decirle, está bien como vives. No, hablar la verdad, porque la palabra es la que tiene que transformar y encontrar su verdadera identidad. Ha habido miles de casos que homosexuales han salido y han sido libres. Porque hay que llegar al problema de donde ha sido lastimado, a la raíz. Que él pueda entender que su género no es ese. Entonces cuando se llega a eso, hay que amarlos, ¿me entiendes? Yo antes en la otra iglesia vino un homosexual, Santiago. Lo amamos, fue a un retiro, Dios lo hizo libre, cambió. Él vino, me llamó, me dijo, acá está, botó todas sus cosas, todas sus pinturas, su ropa, todo. Al día siguiente vino como hombrecito a la iglesia. ¿No? Porque él se dio cuenta. Pero el asunto, siervos, la iglesia misma se encarga de volverlos a tirar atrás. Es triste de condenarlos. Ahí era porque estaba en una iglesia medio legalista. Amén. Hay que amarlos, pero hay que hablarles en amor porque sabemos que esa no es su naturaleza, ¿no? Entonces cuando los logramos destruir la palabra de Dios, esa gente va a ser libre. Pero en algunos lados les dicen, está ok, así eres, está bien. Les hacen un daño porque así, entonces estoy bien. Dios me ama así. Sufre esa gente. Sufre. Entonces tenemos que entender que cada pensamiento es un génesis. Cada día, hermanos, en tu pensamiento, todo lo que tú piensas está siendo creado en un principio, en un génesis. ¿Amén? ¿Por qué? Cuando tú tienes pensamientos positivos y basados en la palabra de Dios, estás logrando que ahí comience un buen génesis, un nuevo principio. Pero ¿qué sucede cuando tu mente está pensando cosas que no tiene que pensar?
comienza a crecer un génesis que se gesta y después ese génesis es creado en pecado y te lleva muchas veces a la destrucción. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de qué? De Cristo. Todo pensamiento, no dice alguno, bueno. Cuando viene algo, tenemos que aprender a pensar 10 veces antes de hablar o cómo actuar, en vez de decir, porque lo que voy a decir va a crear un génesis bueno o malo. Un principio bueno o malo. Entonces mejor este pensamiento que ha venido, lo que me han dicho, lo traigo cautivo. Tú tienes que creerlo, Señor, yo traigo cautivo a tu obediencia este pensamiento. Lo dice la palabra de Dios. Pero no. ¿Qué sucede? ¿Eh? En segunda de Corintios, pero 1:20, nos habla acá, porque todas las promesas de Dios son ¿qué? En el sí y en el amén, por medio de nosotros. Okay, aquí dice, ¿por qué? ¿Por medio de quién? De nosotros. O sea, acá está hablando claro, para que esa promesa se manifieste, ¿es por medio de quién? De ti. Entonces, toda promesa de Dios para que se manifieste en tu vida, tú tienes que tomar parte en esa promesa y cambiar las cosas que tienes que cambiar, alinearte con la palabra. Y cuando tú haces lo que dice la palabra de Dios, esa promesa es una promesa, va a venir a tu vida. Pero muchas veces el génesis en tu mente, las cosas que estás pensando o haciendo, no pueden dejar que la promesa se manifieste porque tú estás pensando en otra cosa. ¿No? Estás en tu mente, está en otro tranvía. Amén. Estamos calentando aquí. Voy a comenzar a pisar los callos, como dicen en mi país. ¿Callos dicen acá también? Los callos. Déjenme avanzarlo, si no. Entonces, si queremos vivir de acuerdo a las promesas, tenemos que aprender a poner la ley del principio. Entonces, cuando tú pones el principio de la palabra de Dios y oyes y la haces hacedora de esa palabra, ¿me entiendes? Ese principio va a comenzar a funcionar y la promesa automáticamente para tu vida va a caer. ¿Amén? Se va a hacer. Ahora vamos en Juan 8:44 dice, ahí estaba hablando Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí estaba hablando a mentira a los fariseos, le estaba diciendo, ustedes son hijos, su padre es otro. Porque ellos actuaban basado en sus leyes, en sus obras. Ellos no podían ver lo que Cristo, quién era Cristo. Era todo pura falsedad. ¿Me entiende? Puro legalismo. ¿No? Y eso hemos estado rompiendo esa estructura del legalismo que la iglesia quiere mostrar algo que tú no eres. He hablado que la iglesia a veces se convierte en una iglesia hipócrita. Porque quieres mostrar algo que tú no eres. Pero porque entraste a la iglesia, tienes que mostrarte de cierta forma. ¿No? Que si yo el domingo me saco la corbata, ¡ay, ese pastor, qué carnal se sacó la corbata! ¡Oh, ese pastor no se pone el saco! Y cosas, ¿no? ¡Ay, que el hermano! ¡Ay! Nos volvemos en una estructura y nos volvemos una hipocresía. Por eso el mundo nos ve y dice, hacer como ellos, prefiero, no, gracias, thank you, prefiero estar así en el mundo. ¿No? Te lo gritan en tu cara, te lo refriegan en tu cara, ¿sí o no? Hacer como los que, no, por culpa de algunos todos nos pecamos. ¿No? Hacer como ellos, hipócritas, prefiero quedarme aquí en mi casa. Entonces, hermanos, acá él no estaba diciendo que eran endemoniados, sino que estaban en diferente, no podían entender quién era Cristo. ¿No? Ahora vemos en Mateo 16, 15 al 23,
Simón, me encanta Simón. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le estaba preguntando Jesús a sus discípulos. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, oh, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro estaba comenzando a inflarse, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que te digan eso, Pedro estaba, oh, aleluya. ¿No? ¿Dónde me he quedado? No, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Me entiendes? O sea, le estaba diciendo sobre la revelación que Pedro tuvo para edificar su iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos. ¿Te imaginas hasta ahí? Pedro le dijo, tú no has oído, esto no te lo ha revelado carne, sino mi Padre directamente. Pedro, you got it. ¿Le entendió? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús. En el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Les estaba hablando lo que Él iba a morir. Les dice, voy a morir, yo soy el Hijo de Dios. Pedro, Dios, mi Padre te lo ha revelado. Entonces ahora yo voy a morir, pero no te preocupes, voy a resucitar al tercer día. Wow, entonces tú puedes decir, amén Jesús, ¿no? Pero ahí vino Pedro. Entonces Pedro tomándole aparte, ven Jesús, come Jesús, ven. Comenzó a reconvenirle, o sea, él como el que estaba discutiendo con Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, y no creo que le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No, yo creo que Jesús indignado le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no ponéis la mirada otra vuelta en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó con Pedro? 3 versículos pasaron. 3. Yo creo que calculando no pasó ni 5 minutos. Que Pedro lo puso, le digo, wow, Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia, te lo reveló mi Padre, Pedro, wow, Pedro, eres wow, Pedro estaba en las nubes, yo creo, pero cuando habló, Dios lo bajó a la tierra. Pedro ahí cambió de señores. ¿Cuántos Pedros hay acá? Come on. ¿Cuántos Pedros hay aquí que están alabando, glorificando, aleluya? ¡Qué bonito el servicio, gloria a Dios! Y vas al cafecito y ¡pum! Alguien le tiras una... Estabas en la sierra y saliendo acá ya ¡pum! Le tiraste uno a un hermano. O le miraste chueco. O ¡wow! Se te salió tu carne. ¿Cuántos Pedros hay acá en la iglesia? Ay, es la realidad. Pedro, hermanos, entendió lo que el Padre, él pudo entender, pero humanamente él no podía entender, porque dice, si no en las de los hombres, por eso nosotros no podemos entender el reino de Dios, porque queremos solamente actuar en las cosas carnales, y después no suceden como quieres que te sucedan las cosas, y estás echando la culpa después ¿a quién? A Dios. ¿Por qué no me oyes? Si hago esto, ¿por qué? Habla, Señor, a la iglesia.
Cambió de señores en un instante. Nosotros estamos adorando, glorificando, bendiciendo. Dice la palabra que de nuestra boca muchas veces bendecimos a los otros y de esta misma boca maldecimos a los hombres. ¿Por qué cambias de reino? Estamos, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero sales, vas en tu trabajo y cambiaste de reino. No. Cambiamos de reino donde estamos. ¿Por qué? Porque nos falta ser oidores de la palabra, tener la revelación de la palabra que nos cambie nuestro cocochito. Ay, este cocochito, qué difícil es. Todos los días estamos luchando. No es fácil. Romanos 11:16. Este versículo ha hablado, este versículo se puede usar en muchos diferentes, ¿me entiendes?, principios. Ahora acá, en Romanos 11 dice, si las primicias son santas, o sea, quiere decir la primicia, si el génesis de algo es santo, es puro, es bueno, en otras cosas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las, ¿qué? Las ramas. O sea, cuando hay un génesis, hermano, que nace bien, saludable, va a dar un buen fruto. ¿Me entiendes? Por eso tenemos que aprender, hermanos, a cómo, qué está en la semilla. La semilla no es la que da el fruto. Es lo que va a causar que dé el fruto. Pero la semilla, si tienes una semilla de manzana, tú no ves la manzana ahí. Pero ahí adentro se van a producir miles de manzanas. Pero tiene que caer a tierra y morir y comenzar. Primero nace así chiquitito, nace el tronco, salen las ramas, las hojitas y después comienza a salir el árbol. Amén. Entonces, cuando esa primicia está bien, es concebida, hermano, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios quiere, va a salir un fruto bueno. ¿Qué raíces estamos regando? ¿Qué raíces estás regando en tu fruto, en tu vida? ¿Estás regando una semilla que va a producir algo bueno? Muchas veces estamos regando semillas que va a producir algo malo, sin darnos cuenta. Cada pensamiento da nacimiento a algo, tienes que entender. Cada pensamiento, todo el rato damos nacimiento a algo. Por eso, nace algo, traigo cautivo. Practicarlo diariamente, ¿no? Relaciones humanas. Estamos llegando en la época que decir, bueno, me conocí, la hermanita y el hermanito me gusta. Nos viviremos juntos para ver si es la voluntad de Dios y nos quiere juntos. Voy a pisar. Y lo he visto. Muchos están buscando la voluntad de Dios ya viviendo juntos, engendrado en un pecado. Eso no va a prevalecer y lo he visto. Cuando yo les hablo y les digo, no está bien lo que estás haciendo, no puedes juntarte, eso lo hacen los del mundo. Aquí tú tienes que nacer esta primicia bendecida. Se me enojan y se me van. Se han ido. Ay, el pastor nos ha dicho, ay, qué clase de pastor. ¿No está predicando la gracia ese pastor? La gracia que yo predico no te va a dejar, no voy a permitir que hagas eso. Puedes cambiar, si lo que se ha gestado eso, tú puedes cambiar, pedir perdón a Dios. Yo vengo, los bendigo, los caso y empiezas un nuevo Génesis. Pero no me cuesta que no se quieren casar. Y Dios habla bien claro en contra de eso. ¿No? Jóvenes. Ay, el noviecito y noviecita, ay, ¿no? Tener sexo ya es normal. Si estás teniendo joven sexo, está siendo gestado en el pecado.
El enemigo te va a destruir. Discúlpame que te diga. Ay, que Dios me ama. Sí te ama, pero el pecado ha sido engendrado un génesis que estás teniendo sexo fuera del matrimonio. Quien sea, no solamente jóvenes. Consecuencias hay. Ay, es que todos lo hacen, para ser cool lo hago. Cool te va a dar. Yeah. No, en la escuela la presión es que si no tienes sexo hasta cierta forma, piensa que eres del otro equipo. Que piensen lo que les da la gana. Yo tengo que agradar a Dios. Amén, dale un fuerte aplauso. Mi responsabilidad es agradar a Dios, no a lo que dicen. No importa que se enojen, no importa lo que te digan, pero tú tienes que agradar a Dios. Si quieres que nazca en un génesis puro y tu vida sea prosperada, tienes que aprender a hacer en la voluntad de Dios. Después amén. Lo que yo quiero es que te evites un desastre, hermano. No estoy hablando de legalismo, nada. Pero la palabra es la palabra y la palabra nunca va a cambiar. Tiene que nacer el génesis en algo puro. Amén. Porque dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Si nace el génesis en algo malo, tu fruto va a ser malo. Ay, no sé qué me pasa. Ay, 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 ay. Y después quieren que venga y con una varita mágica Dios te resuelva todos los problemas. No cambia así. Por eso la iglesia muchas veces, hermanos, solamente estamos tras las cosas, los milagros y cosas de Dios. Y Dios en su misericordia muchas veces lo hace. Lo va a hacer. Si estás enfermo puede venir sanidad, te sana, lo hace Dios. ¿Me entiendes? Un movimiento tan grande ha habido con Catherine Kuhlman. No sé cuántos han conocido. Dios lo ha usado tremendamente. Dice que cuando ibas a sus servicios, nadie de ellos salía sin ser sanado. Todos. Unas sanidades sobre milagro tremendo. ¿Pero qué sucedió? Dice que el 80%, oíme, el 80% de esas personas que fueron sanadas, el poder de Dios, volvieron al mundo y volvieron a tener enfermedades. Así es. Porque muchas veces estamos buscando ir a hacer, a ver dónde, en esta conferencia, ese pastor es ungido, Pero si no haya, hermanos, la palabra implantada en tu corazón, vayas donde tú quieras, no va a pasar nada, un momentito la emoción, el poder de Dios, te caerás, temblarás, todo lo que tú quieras, pero si no hay la revelación de Dios en tu mente, nunca vas a ser transformado y cambiado. He dicho que iba a apretar callos, porque los amo. Amén. Gloria a Dios. Mateo 12, 33, 35. O hacer, bueno, esa la voy a pasar porque no. Voy a dar este ejemplo y con eso voy a acabar. Ya no voy a dar los otros versículos, si no, no voy a alcanzar a explicar bien. El miércoles estoy hablando justamente, los que están viniendo el miércoles, ¿de qué estoy hablando? Del corazón. No, porque del corazón dice, emana ¿qué? La vida. Y dice que también de tu corazón va a fluir ríos de agua viva, ¿no? Dios está haciendo cosas preciosas los miércoles en el corazón de la gente. Dios está tocando, liberando los que quieren venir. La invitación está abierta a toda la iglesia. Y muchos de ustedes que deberían estar acá no están y están dolidos en el corazón. ¿Me entiendes? Dios quiere hacer, no puedo yo hacer esa clase de servicios donde el Espíritu Santo se mueva aquí. Porque algunos se me van a escapar corriendo, van a decir, ¿qué pasó? ¿Están locos? No, todo tiene su tiempo, pero miércoles es dejar que el Espíritu Santo toque a la gente, haga lo que tenga que hacer. Amén.
Entonces quedan cordialmente invitados los miércoles, siervos. Si tú quieres ser libre, quieres romper tantas cosas que hay en tu vida, Dios lo va a hacer, porque ahí se necesita el poder de Dios. Pero de domingo en domingo, así, ay, cuesta. Hablamos, hermanos, que el corazón es algo muy importante, es lo que he explicado. Si aquellos pueden ver, estamos transmitiendo en vivo, se llama Iglesia Living Word miércoles, ¿ok? Sí, ¿no? Miércoles, ¿no? Entonces, si quieres ver en el Facebook en vivo, velo, pero es muy diferente, velo. Puedes ver lo que he predicado las otras 2 semanas, pero es diferente venir. Dejar que el Espíritu Santo te toque, haga las cosas que tiene que hacer en tu vida, siervos. Hay algo muy importante. Dice la palabra, pero no dice la palabra. Científicamente, nuestro cuerpo, dice, se renueva cada 7 años. ¿Cuántos sabían que tu cuerpo se renueva cada 7 años? Todo. Hay un renovamiento cada 7 años de tu cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros en este renovamiento, hermanos, tú puedes calcular, entonces, ¿cuándo voy a comenzar a renovarme otra vez? Calculas, ¿cuántos años tienes dividido entre 7? ¿No? Yo voy a empezar a renovarme el próximo año. ¡Aleluya! ¿No? Entonces, para ese próximo año, tengo que preparar, ¿saben por qué? Porque de tu corazón emana la vida. Hay vida en tu corazón. Entonces, cuando viene la regeneración hay que hacer 2 cosas. Muchas veces aprender a regenerar. Todos hacen la promesa, ¿no? Para el año. Voy a comer, ¿qué es? Menos, ¿no? Ya tengo que andar así. No, sí voy a predicar. ¿No? ¿Por qué? Porque, ¿no? Nuestra meta es, tengo que perder esas libritas que gano el fin de año, ¿no? Hay que comenzar, sí, comer saludable. Porque cuando viene esa regeneración, todo lo saludable que estás comiendo va a comenzar a regenerarse. Pero lo más importante, y está comprobado igual, siervos, que mucha gente está enferma porque está enferma del corazón. Hay enfermedades que vienen por el corazón. Hay gente que están con cáncer y cosas. ¿Por qué? Porque están atadas en su corazón. Falta de perdón, resentimiento, rencor, todo eso. Entonces, si viene la regeneración en esos 7 años y tú estás con un corazón así, siervo, comienza a regenerarse. En vez de comenzar a regenerar células saludables, comienzas a regenerar células enfermas. Y esos te van a llevar a que venga una enfermedad, algo. Porque el enemigo, su plan es sacarte de esta tierra antes que cumplas tu propósito. Te vas a ir al cielo. Te vas a ir al cielo. Muchos están en el cielo justamente ¿por qué? Y no han cumplido su propósito. Muy jóvenes y muchas, ¿me entiende? Pero Dios no se basa en eso. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Entonces en los 7 años yo tengo que encargarme, en primer lugar, cuidar mi corazón. Porque quiero que cuando venga lo van a ver al pastor más joven. Tengo 7 años para trabajar en eso, que esa regeneración comience a ser saludable. Velo, hermano, Google it. Ahí habla bien claro la regeneración del cuerpo. Pero si estoy, rencor, odio, mi corazón, no oyendo la palabra, ¿qué te vas a regenerar? Entonces, año tras año, en vez de ir de arriba, vas comenzando abajo. ¿No? Muchas sanidades han habido en el pueblo de Dios y yo lo he visto cuando la gente ha decidido perdonar, sacar el rencor, el odio de tu vida, todo lo que te han hecho. Entonces viene el milagro de la sanidad. Pero en tu regeneración, ¿qué va a comenzar a regenerarse en los próximos años? Amén. ¿Y la decisión de quién es? De nosotros. Amén. Solamente la decisión de nosotros, porque nuestro árbol, hermanos, por ejemplo, este árbol es un árbol navideño. Amén. Que usamos estas fechas para adornarle con cositas que van en contra de su naturaleza. ¿No ve? Y muchos están adornando sus arbolitos en contra de tu naturaleza.
Un árbol de manzana va a dar manzanas naturalmente. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar buenos frutos, hermanos. Cuando tú aprendas a comenzar a crear en tu corazón las cosas en tu mente que sean génesis saludables. Todo pensamiento, toda acción, todo se va a crear en ese génesis. ¿No? Por eso decisiones que vas a hacer cuando estás haciendo, y lo he hablado, no, ten mucho cuidado. Aprendan a esperar en el Señor, jóvenes. No solamente porque a los jóvenes, no. Pero hay varones o grandes también que vienen a la iglesia y dicen, Señor, dame una mujer, cualquier mujer, ¿no? Y viene, ¿sí o no? Y viene una mujer y dice, dame cualquier hombre, Señor, no importa, cualquier hombre. Ok, ¿quieres cualquiera? Acá está. Y después pasa uno, pastor, yo no quiero a este hombre. Lo he vivido. Aprende a esperar porque Dios tiene la persona perfecta para vos. Ya está ahí. ¿No? Ya está, esa añadidura está ahí lista para vos. Pero ¿qué pasa con vos? Ay, no, yo quiero, no importa, Señor, no, lo que sea. ¿No? La desesperación, no puedo vivir solo, ay, se me está yendo los años, ¿qué van a decir? Aprendan a esperar todo en el Señor, que todo lo que tú hagas, siervo, sea creado en un génesis saludable. Entonces, cuando tú comienzas a hacer, vas a ver que tu fruto va a ser saludable. Amén, siervos. ¿Dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Me entiende? La relación con Dios. Cada uno de ustedes sabe dónde está, qué estás viviendo, qué estás haciendo, pero más que todo son decisiones que tenemos que hacer. Amén. Las decisiones que yo tengo que tomar, cómo tengo que aplicar la palabra de Dios, cómo tengo que hacer que el Génesis ahora sea un Génesis que nazca, que crezca saludable, son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Amén. Es bien importante, como la palabra nos habla, y estaba hablando el miércoles, hay algo que dice la palabra que dice, no dejáis de congregarte, ¿no? ¿Por qué Dios dice que no nos dejemos de congregarnos? ¿Porque quiere que estemos metidos en la iglesia? Cada culto tiene algo especial para nosotros. Eso. Porque mucha gente que tal vez necesitaba oír esta palabra, porque le agarró el sabanás, no vino. Y esa palabra era para él, para cambiarle, transformarle. Pero cuando estamos, puede ser que un domingo ven, bueno, Dios no te hable nada, amén, pero el próximo domingo Dios te puede hablar. Por eso no dejes de congregar, porque tengo palabra para lo que tú necesitas en su momento. Pero muchas veces vienes en la necesidad y Dios no te habla ese día. Y dices, ve, voy y no me habla. Claro, si vienes de vez en cuando, tu palabra se pasó la anterior semana. Llegaste tarde. Amén. Pongámonos de pie, siervos. Aleluya. Esto de las leyes se está poniendo más interesante cada vez, siervos. Y hay diferentes leyes que todavía vamos a seguir hablándolas. Amén. Aleluya. Padre Santo, te doy gracias, Jesús, en el nombre precioso de Cristo, por este día, Señor. Señor, bendecimos, Padre Santo, tu palabra. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestro génesis, nuestro principio, Señor, sea basado siempre, Padre Santo, conforme a lo que tú quieres. Que saquemos todo pecado en nuestra vida, Señor, que eso no pueda, Señor, porque la raíz del pecado, Señor, nos va a traer consecuencias, Padre Santo. Por eso, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, queremos oír tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra, Padre, porque lo que nosotros queremos, Señor, gestar desde el día de hoy en adelante, Señor, que sea un génesis, un principio bueno, Señor, que todos nuestros pensamientos sean buenos, Señor, y cuando vengan acciones y pensamientos malos, Señor, aprendamos a usar tu palabra y traer todo a la obediencia de Cristo, Padre.
Yo bendigo a esta iglesia, Señor, y te doy gracias por cada siervo y por cada sierva en este lugar. Bendecimos tu poderoso nombre, Padre Santo. Queremos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo, que tu gloria sea, Señor, que tu gloria sea, Señor, extendida, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.